caso de asesino la llena de Querétaro. Recargada en una reja que da hacia la celda del ala psiquiátrica, Claudia Mijangos está pensativa. Su mirada es fría y un tanto perdida, pero no lo suficiente como para dejar ver un aire de melancolía. Diario de Querétaro. En la madrugada del 24 de abril de 1989, un asesinato a sangre fría detuvo para siempre la pueblerina calma de la ciudad de Querétaro, México. Luego de discutir, una vez más, con su marido, las emociones de Claudia Mijangos eran un hervidero. Bajó hasta la cocina, tomó varios cuchillos y volvió a subir. La faena había comenzado. Alfredo Antonio, Ana Belén y Claudia María murieron desangrados tras una breve agonía. Nadie, ni siquiera Mijangos, podía creer que había matado a sus propios hijos. 20 años después, muchas preguntas aún están sin respuestas. Asesinó Mijangos guiada por el amor que le profesaba a un apuesto sacerdote de la ciudad. ¿Tenía un trastorno mental que le hizo perder la razón? Claudia Mijangos Arzak nació en Mazatlán, Sinaloa, México, en 1956. Su infancia y adolescencia fueron felices, no sufrió maltratos y tuvo sus necesidades materiales y afectivas resueltas. Estudió la carrera de comercio. Cuando era una jovencita, fue elegida reina de belleza en Mazatlán. Al morir sus padres, le dejaron una cuantiosa herencia. Poco tiempo después se casó y se trasladó a vivir a Querétaro con su esposo, Alfredo Castaños Gutiérrez, a la calle Hacienda Vigil número 408, Colonia Jardines de la Hacienda. Se casa con un empleado bancario, 8 años mayor que ella. De formación católica, Claudia Mijangos fue maestra de catecismo, ética y religión en el Colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos. Claudia María, de 11 años. Ana Belén, de 9. Y Alfredo Antonio, de 6. Pero Claudia comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, a tal grado que el matrimonio pronto se volvió insostenible. Ella y su esposo se divorciaron y Claudia se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Siguió al frente de su tienda de ropa y dando sus clases de religión, pero la gente que la rodeaba pronto notó que los disturbios emocionales de aquella mujer se iban acentuando. En la escuela donde sus hijos estudiaban, daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón. Claudia se obsesionó con él. Muchos afirmaban que eran amantes, aunque otros negaban tal versión. Él y otro cura, el padre Rigoberto, hablaban constantemente con ella. Durante varios días, Claudia había escuchado voces extrañas. No quiso comentárselo a su ex esposo, pues él siempre había afirmado que estaba loca. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños se llevó a sus hijos a una kermesse de la escuela. Cuando llevó a los niños de regreso, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Sabía el asunto del sacerdote y además quería regresar con su ex esposa. Ella se negó. Defendió sus sentimientos hacia el cura y su ex esposo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir. Luego se fue. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darles la bendición a sus hijos y fue a acostarse. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 5 horas, cuando aún faltaba un buen rato para que amaneciera, Claudia Mijangos se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era espíritu. Estuvo un rato escuchándolas, tratando de decidir si eran reales o no. Después se levantó y se vistió completamente. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente, pero Claudia había decidido matarlos. Aquí guardaba los cuchillos. El primero en ser atacado y el primero en morir fue Alfredo Antonio, el niño más pequeño, quien fue agredido mientras dormía en su cama. Claudia Mijangos se apoyó sobre la cama del niño, lo tomó de la mano izquierda y a nivel de la articulación de la muñeca, le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortando. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Su madre le trató de cortar entonces la mano derecha. Casi consiguió arrancársela también. Después le propinó una serie de cuchilladas hasta matarlo. Ya muerto, siguió hundiendo el cuchillo muchas veces más. Dormitorio después del crimen. Claudia Mijangos cambió de cuchillo. Había decidido utilizar uno diferente con cada uno de sus hijos. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años, quien fue apuñalada 6 veces. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse. No mamá, no lo hagas. Gritaba.
Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes, que los vecinos se despertaron. Pero decidieron no intervenir. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija menor Ana Belén, de 9 años, quien no opuso mucha resistencia. Dormitorio de las niñas. Después bajó las escaleras corriendo en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado, boca arriba, sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla. Luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal, junto con sus hermanos. Los apiló sobre la cama king size como si fueran leños, uno encima del otro, y los cubrió con una colcha de color naranja con adornos blancos. Limpió 2 de los cuchillos, tomó el tercero y se hizo cortes en las muñecas y en el pecho, tratando de suicidarse. El lavabo ensangrentado. Verónica Vázquez, amiga de Claudia, llegó por la mañana. Tocó y le abrió Claudia, con la ropa empapada de sangre y la mirada extraviada. Verónica entró a la casa, pues supuso que su amiga había sido atacada. Luego vio los cadáveres. Claudia desvariaba, diciendo que los niños se habían llenado de ketchup. Verónica salió huyendo. El olor de la sangre era insoportable. Llamó a la policía de inmediato. Las escaleras, manchadas de sangre. Cuando los agentes llegaron, ingresaron a la fuerza. El interior de la casa parecía el escenario de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. A un lado de los niños estaba el cuerpo de Claudia. Su ropa también estaba manchada de sangre. Tenía los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, había 2 cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo, de 31 centímetros, se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hacia la parte media de la hoja. El sillón con los cuchillos. Los policías pensaron que la mujer también estaba muerta, pero el comandante Adolfo Durán Aguilar le buscó el pulso en el cuello y descubrió que todavía estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja. La trasladaron al Hospital del Seguro Social, situado en la avenida 5 de Febrero esquina con Zaragoza. Mis niños están dormidos en la casa, declaró Claudia Mijangos cuando despertó en el hospital, ante las preguntas de la agente del Ministerio Público investigador, Sara Feregrino. Yo quiero mucho a mis hijos, son niños muy buenos y no son traviesos. La asesina estaba sedada y amarrada de pies y manos. Se le tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989 a las 11:30 horas, 3 días después de que masacrara a sus 3 hijos. Los cadáveres. Luego añadió más cosas, responsabilizando del crimen al sacerdote al que supuestamente amaba. El padre Ramón me hablaba telepáticamente, él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre, como me sigue trabajando mentalmente para poseerme y también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente, fue tanta la presión que me descontrolé. Después, cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que la había despertado su amiga que tocaba a la puerta de su casa y que después la habían trasladado al hospital. Hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. El vestido de Claudia Mijangos, empapado en sangre. Los periódicos condenaron su crimen y la bautizaron como la hiena de Querétaro. Aunque en un momento su abogado defensor, Julio Esponda Ugartechea, trató de inculpar a su ex esposo en el crimen, los exámenes neurológicos determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico. Epilepsia del lóbulo temporal, acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoide, por lo que se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple filicidio, la pena máxima contemplada en esa época. Claudia Mijangos en el hospital. El 23 de enero de 1992, fue trasladada del Cerezo Femenil Sur de la Ciudad de México a Querétaro. Claudia Mijangos Arza quedó recluida durante más de 20 años en el anexo psiquiátrico del reclusorio de Tepepan. Su pelo encaneció y comenzó a utilizar anteojos. En 2007 la operaron de la glándula tiroides. Pese a los años de reclusión, nunca recibió visitas de su familia. Tras las rejas. El llamado cazafantasmas mexicano, Carlos Trejo, mostró en un programa televisivo conducido por Adal Ramones, un video con la supuesta aparición de los hijos asesinados de Claudia Mijangos y una supuesta grabación donde los espíritus de los niños gritaban "no, mamá".
Ella estaba viendo televisión en la prisión y le tocó ver la transmisión. Tuvo una crisis nerviosa y tuvieron que sedarla. Permaneció bajo vigilancia médica por semanas.